¿Qué pasaría si te dijera que no es la edad lo que realmente apaga nuestra energía, sino algo mucho más sutil que está ocurriendo a nuestro alrededor sin que lo notemos? Tal vez, te has dado cuenta de que algunos seres queridos, o incluso tú mismo, empiezan a perder su vitalidad después de los 80. Y no hablo de una caída abrupta de salud, sino de algo más gradual. Algo que, a simple vista, parece inofensivo, pero que en realidad está robando lentamente esa chispa que hace que la vida valga la pena. Imagínate que hace algunos años, uno de tus familiares o amigos, lleno de energía y vitalidad, empieza a cambiar. Primero, la mente parece más lenta, después las piernas ya no responden tan bien. Y con el paso del tiempo, lo que antes era un día lleno de actividades, ahora se convierte en una rutina apagada, una rutina donde las horas se alargan y las sonrisas se van desvaneciendo. Este fenómeno no ocurre solo por el paso del tiempo. Hay factores invisibles, tan silenciosos como el aire, que afectan nuestro bienestar. En este vídeo te voy a mostrar por qué algunas personas, aunque parezcan estar bien por fuera, empiezan a desmoronarse por dentro cuando llegan a los 80 y más. Vamos a hablar de 5 razones sorprendentes, que muchos desconocen, que juegan un papel fundamental en nuestra capacidad para seguir disfrutando de la vida mientras envejecemos. Y lo mejor de todo, con cada una de estas razones, te daré la clave para evitar que ese apagón llegue. Porque sí, lo que voy a contarte no es solo para entender lo que está pasando, es para que puedas actuar ahora, antes de que sea demasiado tarde. Déjame contarte algo que sucedió en mi barrio hace un par de años. Había un hombre llamado Don Francisco, un hombre de 83 años que, para muchos, era un ejemplo de vitalidad. Todos lo conocían por su energía, siempre estaba haciendo cosas, siempre tenía una sonrisa en la cara. Cada mañana, lo veías pasear por la plaza, a veces con su bastón, otras veces sin él, dependiendo del día. Pero lo que más me llamaba la atención era su actitud. Nadie podía evitar sonreír al ver su entusiasmo al saludar a todos. Pero todo cambió cuando un día, me lo encontré en el banco del parque, con la mirada perdida. Le pregunté cómo estaba, y, para mi sorpresa, me dijo algo que jamás hubiera esperado escuchar: no sé qué me pasa, pero me siento vacío. Lo miré con confusión. ¿Vacío? Don Francisco siempre estaba lleno de vida. Pero me explicó algo que no había considerado. Él me dijo que, por primera vez en años, no sentía la misma motivación para salir a caminar, que ya no veía a sus amigos del parque porque la mayoría ya no salía. Al principio pensé que estaba simplemente cansado, o tal vez preocupado por algo, pero al observarlo con más detalle, entendí que lo que realmente le estaba pasando era que algo más profundo lo estaba apagando. Era la falta de conexión. Conexión con los demás, con la rutina diaria que lo mantenía activo y con las pequeñas interacciones cotidianas que, sin darse cuenta, son las que nos mantienen vivos por dentro. Y lo peor de todo, es que no estaba solo. De hecho, había mucha gente como él, que poco a poco, y sin darse cuenta, comenzaba a aislarse, a perder esas pequeñas conexiones que, aunque no las valoramos en su momento, son las que realmente nos dan esa chispa de vida. La desconexión social es una de las razones más invisibles que explican por qué algunas personas pierden su vitalidad al llegar a los 80. Pero, ¿qué es exactamente la desconexión social? No me refiero a las grandes reuniones familiares ni a los círculos de amigos. Estoy hablando de algo mucho más pequeño, más cotidiano, que solemos pasar por alto, esas interacciones diarias y aparentemente insignificantes, como cuando saludas a la vecina al cruzarte en el pasillo, o cuando intercambias un par de palabras con el cartero mientras recoge tu paquete. Son gestos sencillos, que al principio parecen no tener importancia, pero que en realidad son cruciales. ¿Sabías que nuestro cerebro necesita estos pequeños momentos de conexión para mantenerse activo y saludable? No se trata solo de socializar por socializar. Cada vez que te cruzas con alguien, cuando haces un pequeño gesto de amabilidad o incluso cuando simplemente intercambias una mirada, tu cerebro envía señales de que sigues siendo parte de algo, que sigues siendo importante. Pero con el paso de los años, y especialmente después de los 80, muchas personas empiezan a evitar estas interacciones. Es algo gradual, casi imperceptible. Dejas de salir porque el clima no está tan bueno, o porque es más cómodo pedir todo por internet. Comienzas a evitar las calles que antes recorrías.
Es una forma de simplificar tu vida, de evitar el esfuerzo, de hacer todo más fácil. Pero lo que no te das cuenta es que, sin esas pequeñas interacciones, empiezas a desconectarte del mundo. Tu cerebro empieza a percibir que ya no perteneces a ese mundo, y eso tiene consecuencias mucho más profundas de las que imaginas. La buena noticia es que no es tarde para revertir esta desconexión. El primer paso es simple: volver a salir, a conectar con los demás, aunque sea por unos segundos al día. ¿Te cuesta salir de casa? Sal al jardín, abre la ventana, saluda a tu vecino. Quizás no sientas ganas al principio, pero esa es precisamente la razón por la que necesitas hacerlo. Esas pequeñas interacciones, aunque parezcan insignificantes, son las que mantienen el cerebro y el cuerpo conectados al mundo. No necesitas grandes cambios, ni hacer esfuerzos extraordinarios. Solo hacer algo que te recuerde que sigues siendo parte de un mundo lleno de vida. Si alguna vez notaste que te quedas más en casa o te sientes menos inclinado a interactuar, te invito a dar el primer paso. Hazlo hoy. Da un paseo corto, saluda a alguien en el camino, sonríe. Eso es lo que realmente mantiene vivo tu espíritu. Y te prometo que pronto sentirás una diferencia. Hasta ahora, hemos hablado de cómo la desconexión social puede afectar nuestra vitalidad, pero hay otros factores igual de importantes que influyen en nuestro bienestar conforme envejecemos. En la siguiente parte, vamos a explorar cómo la falta de actividad física puede ser un enemigo silencioso, que muchas veces se disfraza de prudencia. Te sorprenderá descubrir cómo este exceso de precaución puede ser tan perjudicial como la inactividad misma. Una de las razones más sutiles pero devastadoras por las cuales muchas personas mayores empiezan a perder su vitalidad después de los 80 es algo que muchas veces no se ve, pero que todos lo vivimos de una u otra manera: el miedo al riesgo, o más bien, el miedo al que podría pasar. Quizás lo has notado en ti mismo o en alguien cercano. De repente, esa persona que antes se movía sin miedo, que caminaba largas distancias o subía y bajaba escaleras con facilidad, empieza a evitar hacerlo. El simple hecho de salir a caminar por el parque ya se convierte en un desafío. Este miedo no viene de la nada. Puede haber comenzado con un tropiezo, un resbalón al bajar unas escaleras o un mareo inesperado. Al principio, no parece tan grave. No hubo una caída, no hubo un accidente serio. Pero el susto, ese pequeño momento de incomodidad, es suficiente para instalar una semilla de inseguridad en la mente. Y es aquí donde todo comienza a cambiar. En lugar de simplemente aprender a adaptarse y seguir adelante, muchas personas comienzan a evitar las actividades que antes disfrutaban por temor a que algo peor suceda. La realidad es que este exceso de precaución, aunque parezca una forma de cuidarse, es en muchos casos lo que lleva a una pérdida de la movilidad. Lo peor es que, al no moverse, el cuerpo comienza a olvidarse de cómo funcionar. Es como si una planta dejara de recibir agua, poco a poco empieza a marchitarse. Los músculos que antes eran fuertes y firmes se debilitan, el equilibrio se va deteriorando, y al final, lo que parecía un acto de prudencia se convierte en una prisión. Recuerdo a doña Carmen, una mujer que conocí cuando tenía 81 años. Era activa, siempre de buen humor, disfrutaba de sus caminatas diarias por el vecindario y estaba involucrada en las actividades del centro comunitario. Pero un día, en una tarde lluviosa, resbaló ligeramente en el portal de su edificio. No se hizo daño, pero el miedo la invadió. Después de ese incidente, evitó salir. La precaución se convirtió en su manera de vivir, y pronto dejó de caminar, de hacer recados por su cuenta, de bajar al mercado. La veía cada vez más apagada, menos conectada con su entorno. Pasaron 6 meses y doña Carmen, que solía caminar con tanta soltura, ya no podía caminar más de 2 cuadras sin sentir que sus piernas se flaqueaban. La fuerza de sus músculos había desaparecido, al igual que la confianza en sí misma. No fue la vejez lo que la debilitó, fue su miedo al riesgo, su decisión de no moverse más por precaución. Es importante entender que el cuerpo humano no está diseñado para quedarse quieto. El cuerpo necesita moverse, necesita acción. Cada paso que damos, cada movimiento, no solo fortalece nuestros músculos, sino que también mantiene en funcionamiento nuestra circulación, nuestros huesos y sobre todo, nuestra mente. Es cierto que la prudencia es importante, y debemos tener cuidado,
pero no podemos caer en el error de dejar que el miedo nos controle. El movimiento es esencial para mantener la vitalidad, incluso cuando el cuerpo empieza a mostrar signos de envejecimiento. No estoy sugiriendo que hagas ejercicios intensivos o que te pongas a correr, no se trata de eso. Pero sí es fundamental que sigas moviéndote, aunque sea de manera más lenta o adaptada. Caminar un poco todos los días, hacer estiramientos suaves, o simplemente levantarte de la silla y caminar por la casa. Lo importante es mantener el cuerpo en movimiento. Si sientes que últimamente has comenzado a evitar caminar por miedo a caerte, te invito a reflexionar sobre ello. Empieza con pequeñas acciones, como caminar en tu patio o en el jardín, si lo tienes, o hacer una caminata corta por la acera. Recuerda que no es la cantidad de movimiento lo que importa, sino la constancia. Esas pequeñas acciones fortalecerán tu cuerpo, te darán más confianza, y poco a poco irás recuperando esa energía que pensaste que habías perdido. Otro de los grandes enemigos invisibles que afectan nuestra vitalidad con el paso de los años es el desajuste en nuestros ciclos de sueño. A medida que envejecemos, los ritmos internos de nuestro cuerpo, como el ritmo circadiano, se vuelven más sensibles. El problema es que, en la actualidad, pasamos mucho tiempo en lugares cerrados, rodeados de luz artificial y sin la exposición suficiente a la luz natural que nuestros cuerpos realmente necesitan para funcionar correctamente. La luz del sol, especialmente en la mañana, le dice a nuestro cuerpo que es hora de activarse. La exposición a esta luz natural por las mañanas regula nuestros niveles de energía, mejora nuestra concentración y fortalece nuestro sistema inmunológico. Sin embargo, lo que está ocurriendo es que, a medida que envejecemos, muchos de nosotros comenzamos a vivir de manera más aislada, nos levantamos tarde y pasamos gran parte del día dentro de casa. El problema es que cuando no estamos expuestos a la luz natural durante el día, nuestro cuerpo pierde esa señal que le dice cuándo debe estar alerta y cuándo debe descansar. A veces, esto no se nota de inmediato. De hecho, es un proceso tan sutil que muchas personas ni siquiera se dan cuenta de que su cansancio, su falta de motivación, o incluso su estado de ánimo cambian porque están expuestos a demasiada luz artificial por la noche y a muy poca luz natural por el día. El resultado es un desajuste total en los ciclos de sueño, lo que lleva a problemas de descanso, depresión y una disminución general en la energía. Afortunadamente, este es un problema fácil de corregir y los beneficios son inmediatos. Te invito a empezar a poner en práctica un simple cambio: exponte a la luz natural en la mañana, apenas despiertes. Abre las ventanas, sal a la terraza, o incluso si es posible, da un paseo corto por tu vecindad. No importa si es invierno o verano, lo importante es que tu cuerpo reciba la luz del sol dentro de la primera hora después de despertarte. Este gesto sencillo tiene un impacto profundo en tu ritmo circadiano y en tu energía general. Y por la noche, asegúrate de reducir la luz artificial. Evita las pantallas de dispositivos electrónicos, baja la intensidad de las luces y prepara tu cuerpo para el descanso. Tu cuerpo responderá positivamente, comenzará a dormir mejor y te sentirás más alerta y energético durante el día. Esos pequeños ajustes en tu rutina diaria tienen el poder de transformar cómo te sientes, cómo duermes y cómo enfrentas cada día. Hasta ahora hemos visto cómo la desconexión social y la inactividad excesiva afectan nuestra vitalidad, y cómo pequeños cambios en nuestra rutina diaria pueden marcar una gran diferencia. En la próxima parte, abordaremos otro aspecto crucial para mantener nuestra salud emocional y física: la importancia de gestionar nuestras emociones no expresadas, especialmente después de la pérdida. ¿Cómo mantener nuestro corazón y cuerpo en equilibrio cuando las emociones más profundas parecen estancarse? Uno de los aspectos más invisibles, pero poderosamente dañinos para nuestra salud emocional y física al envejecer es la supresión de emociones no expresadas. Todos, a lo largo de nuestras vidas, enfrentamos pérdidas. Tal vez pierdas a un ser querido, un amigo cercano, o incluso alguna parte importante de ti mismo, como cuando tus hijos se independizan o tu rol en la sociedad cambia. Con el tiempo, estas pérdidas, aunque profundas, tienden a acumularse, y muchas veces nos enseñan que debemos seguir adelante, que el dolor debe ser superado. La sociedad nos dice que tenemos que ser fuertes, que no hay tiempo para el duelo, y que el tiempo lo cura todo. Sin embargo, la realidad es que el dolor no desaparece por arte de magia.
La tristeza, el miedo, la frustración o la nostalgia, cuando no se gestionan, no se expresan, se quedan dentro de nosotros. Como una carga invisible que, aunque no la veas, sigue pesando en tu cuerpo y en tu mente. Y esa acumulación de emociones reprimidas puede tener consecuencias devastadoras, especialmente cuando llegamos a una edad avanzada. La mayoría de las veces, las personas que enfrentan pérdidas profundas no tienen el espacio adecuado para hablar sobre ellas. La cultura en la que vivimos, a menudo, nos dice que es hora de superar el dolor, que debemos seguir adelante sin mirar atrás. Pero lo que sucede en realidad es que el cuerpo no olvida lo que la mente intenta esconder. Te cuento una historia de un hombre que conocí, don Manuel, un vecino querido. A lo largo de su vida, don Manuel fue un hombre jovial, lleno de energía, con un gran sentido del humor. Perdió a su esposa después de casi 60 años de matrimonio. Nadie lo vio llorar, no mostró signos evidentes de tristeza, y siempre decía que estaba bien. La vida sigue, decía con una sonrisa, pero nadie sabía lo que pasaba dentro de él. Después de su pérdida, don Manuel comenzó a cambiar. Empezó a evitar las reuniones con amigos, dejó de salir al parque a caminar como hacía antes, y su mirada, que solía ser vibrante, empezó a apagarse. Un día, mientras charlábamos en su jardín, le pregunté sinceramente cómo estaba. Entonces, se le escapó una lágrima, y finalmente me contó lo que había estado guardando durante meses. No había superado la pérdida de su esposa. Había estado conteniéndolo todo ese tiempo. Su dolor, su tristeza y el miedo a la soledad lo estaban consumiendo lentamente. No fue la enfermedad lo que lo debilitó. Fue la falta de espacio para procesar esa emoción. Este es el verdadero peligro de no permitirte sentir, de no liberar esas emociones. Al no expresarlas, no solo afecta a tu estado emocional, sino que también debilita tu sistema inmune, afecta la calidad de tu sueño, y reduce la energía vital que tanto necesitamos. El dolor no expresado crea una carga invisible que se filtra en tu cuerpo y mina tu vitalidad. La buena noticia es que no tienes que seguir llevando ese peso solo. Hablar sobre tus emociones, compartir tus sentimientos con alguien de confianza, o incluso escribir lo que sientes, puede ser una forma de liberar esa carga. Puede ser tan simple como tener una conversación sincera con un amigo cercano, o tomarte un momento para escribir en un diario. A veces, las lágrimas no son una señal de debilidad, sino de sanación. El cuerpo necesita procesar esas emociones, porque solo así podrá seguir adelante con mayor ligereza. No te reprimas. Hablar sobre lo que sientes no solo aligera el alma, sino que también ayuda a liberar tensiones acumuladas en el cuerpo. Eso se traduce en una mejor salud, más energía y una mayor claridad mental. Además, si sientes que las pérdidas te están afectando de manera más profunda, considera hablar con un terapeuta o un consejero. No hay nada malo en pedir ayuda. No se trata de superar las pérdidas rápidamente, sino de aprender a vivir con ellas de una manera que te permita seguir adelante sin que te pesen tanto. El bienestar emocional es tan importante como el bienestar físico. Otro factor silencioso que va minando nuestra energía a medida que avanzamos en la vida es la pérdida de propósito. Todos necesitamos una razón para levantarnos por la mañana, algo que nos motive, algo que nos dé dirección. Esto es especialmente importante cuando llegamos a una edad avanzada, cuando muchas de las responsabilidades que teníamos, como el trabajo, cuidar a los hijos o las actividades diarias, desaparecen. Nos encontramos con un vacío de propósito que puede ser extremadamente desorientador. La vida siempre nos empuja a seguir adelante, a tener algo por lo que luchar, algo que nos haga sentir útiles. Pero después de los 80, muchas veces ese algo parece desvanecerse. Ya no tenemos el trabajo que nos ocupaba, los hijos ya no dependen de nosotros, y muchas veces, el día comienza a ser un folio en blanco. Al principio, tal vez esta sensación de libertad puede ser atractiva, pero si no encontramos una nueva razón para seguir adelante, ese vacío puede transformarse en una sensación de inutilidad. La mente necesita pequeños retos diarios, algo que le dé sentido a nuestras horas. Sin ese propósito, nuestra energía empieza a decaer. La actividad se reduce, el ánimo se aplaca, y la vida, en lugar de ser una aventura, se convierte en una rutina monótona y vacía. Te cuento la historia de Doña Teresa, una mujer que, a sus 86 años,
parecía tener una energía envidiable. Aunque vivía sola, cada semana tenía algo que hacer. Cada lunes escribía cartas a sus nietos, cada miércoles preparaba pequeñas bolsas con libros usados para donar a la biblioteca de su barrio, y cada tarde, regaba sus plantas y saludaba a los vecinos desde la ventana. Esas pequeñas cosas, aunque sencillas, le daban un propósito. Le daban una razón para levantarse cada mañana. Recuerda, el tamaño del propósito no importa tanto como la constancia. No se trata de hacer cosas grandiosas o épicas, sino de encontrar actividades diarias que te den razón para levantarte. Quizás sea regar las plantas, preparar una comida especial para alguien, ayudar a un vecino o simplemente escribir en un cuaderno tus pensamientos del día. El propósito está en las pequeñas cosas. Cada vez que encuentres algo que te motive a salir de la cama, aunque sea lo más sencillo, estarás alimentando tu vitalidad. Si sientes que esos pequeños motivos no están presentes, tal vez es el momento de crear algo nuevo. Recuerda que la vida no deja de ser significativa cuando envejecemos, solo necesitamos redefinir nuestro propósito. En esta parte, hemos hablado de cómo la gestión emocional y la pérdida de propósito pueden afectar nuestra vitalidad. En la siguiente sección, nos adentraremos en cómo la tecnología y los hábitos modernos pueden estar afectando nuestra salud, especialmente cuando se trata del uso excesivo de pantallas y la falta de contacto físico con el mundo exterior. Pero por ahora, quiero que reflexiones sobre todo lo que hemos compartido hasta aquí. ¿Te has reconocido en alguna de estas situaciones? Vivimos en un mundo digitalizado, donde la tecnología se ha convertido en una parte esencial de nuestra vida diaria. Pero lo que muchos no saben es que, en algunos casos, el abuso de la tecnología, especialmente las pantallas, puede tener un efecto negativo en nuestra salud mental y física, particularmente a medida que envejecemos. Las pantallas, ya sean de teléfonos, computadoras o televisores, nos mantienen atrapados en un ciclo de constante estimulación, pero también nos aíslan del mundo real. Lo peor es que, en muchos casos, las personas mayores se ven atrapadas en este ciclo de aislamiento tecnológico sin saberlo. Ya no salen tanto a caminar, ya no interactúan con las personas cara a cara, y las redes sociales, aunque útiles en algunos aspectos, terminan convirtiéndose en una sustitución vacía de la conexión real. Este comportamiento puede generar una serie de consecuencias negativas. Las pantallas pueden alterar nuestro ritmo circadiano, afectando nuestra calidad de sueño, ya que la luz artificial interfiere con nuestra producción de melatonina, la hormona que nos ayuda a dormir. Además, la exposición constante a las redes sociales o las noticias puede aumentar la ansiedad, generando una sobrecarga emocional que nos desgasta sin que nos demos cuenta. Un amigo mío, Don Alberto, es un claro ejemplo de cómo la tecnología, cuando no se maneja adecuadamente, puede llevar al aislamiento. Don Alberto vivía solo y, al principio, se sentía muy feliz de poder comunicarse con sus hijos a través de videollamadas. Pero con el tiempo, esas videollamadas se convirtieron en la única forma de interacción social. A pesar de que podía ver y hablar con su familia por la pantalla, ya no tenía esas interacciones espontáneas que ocurren al encontrarse con alguien cara a cara. Don Alberto pasó a estar encerrado en su casa, atrapado en la rutina de su teléfono y la televisión. Su ánimo comenzó a decaer, su energía disminuyó y empezó a sentirse más y más solo, aunque rodeado de tecnología. La sobrecarga de información y la falta de contacto físico real comenzaron a hacer mella en su bienestar. Este tipo de aislamiento digital es un problema creciente que afecta a muchas personas mayores, sin que sean plenamente conscientes de sus efectos. La solución aquí no es eliminar la tecnología, porque es indudablemente útil. Pero sí debemos aprender a equilibrar su uso y no dejar que sustituya las interacciones reales y la actividad física. Aquí te dejo algunos consejos simples que pueden hacer una gran diferencia en tu vida. Establece tiempos sin pantallas. Asegúrate de pasar tiempo sin estar conectado a dispositivos electrónicos. Puedes aprovechar esos momentos para hacer actividades al aire libre, leer un buen libro o simplemente tomar una caminata por el barrio. Los momentos sin pantallas son esenciales para reducir el estrés digital y reconectar con el mundo real. Haz actividades que te conecten físicamente. En lugar de pasar largas horas viendo televisión o navegando por internet, sal a caminar, haz jardinería o únete a actividades locales en tu comunidad.
Las interacciones cara a cara son insustituibles, y el contacto físico con el mundo real tiene un impacto positivo en nuestra salud. Aprende a usar la tecnología con moderación. Si eres alguien que se siente atraído por las redes sociales, establece límites. Usa la tecnología para conectarte, pero sin que se convierta en tu única fuente de interacción. Recuerda que la tecnología debe ser una herramienta, no una prisión. La clave está en equilibrar la tecnología con la interacción real. Mantente conectado, pero también dedica tiempo a la naturaleza, a las conversaciones con las personas cercanas y a hacer actividades que te permitan sentirte vivo y presente en el mundo. No podemos hablar de la salud en la vejez sin tocar los factores más conocidos, la alimentación y el ejercicio. A menudo, se nos dice que lo importante es comer bien y hacer ejercicio regularmente. Y aunque esto es cierto, no debemos caer en la trampa de creer que solo estos factores pueden garantizar que vivamos una vida larga y saludable. Si bien son fundamentales, los factores emocionales, sociales y mentales también juegan un papel crucial. A medida que envejecemos, la dieta debe adaptarse a nuestras necesidades cambiantes, y el ejercicio debe ser algo más que un simple ir al gimnasio. Se trata de mover el cuerpo de una manera que sea funcional y saludable para ti. Caminar, hacer estiramientos suaves o actividades que disfrutes, como bailar o nadar, son maneras efectivas de mantener el cuerpo en movimiento. La clave es hacerlo constantemente, no de manera esporádica. Uno de los aspectos más subestimados del envejecimiento es la salud mental. Muchos creen que la salud mental solo se ve afectada por enfermedades como la demencia o el Alzheimer, pero la realidad es que todos, sin importar la edad, necesitamos cuidar de nuestra salud emocional y psicológica. El estrés, la ansiedad, la depresión y la soledad pueden tener un impacto profundo en nuestra salud física. Te invito a considerar la meditación, la reflexión diaria o incluso la escritura como formas efectivas de mantener la mente en calma y conectada. Recuerda que la salud mental es la base sobre la que se construye todo lo demás. Si tu mente está tranquila, el cuerpo sigue el ejemplo. Ahora que hemos recorrido juntos los factores invisibles que afectan nuestra salud a medida que envejecemos, quiero invitarte a tomar acción hoy mismo. No se trata de esperar a que lleguen los problemas, sino de hacer pequeños cambios en tu vida diaria que te ayudarán a envejecer con vitalidad, con propósito y con conexión. Aquí están los pasos clave que puedes empezar a aplicar. Conéctate más con los demás. No dejes que la desconexión social te afecte. Haz un esfuerzo por interactuar con las personas que te rodean, incluso si son pequeños gestos como saludar a un vecino o conversar con un desconocido en el parque. No dejes que el miedo te frene, mantén tu cuerpo en movimiento, sin importar cuán pequeño sea el paso. Cada acción cuenta. Encuentra un propósito diario, crea o redescubre actividades que te den razones para levantarte por la mañana. Ya sea ayudar a alguien, cuidar tus plantas o simplemente escribir en un diario, lo importante es que te mantengas activo y motivado. Controla el uso de la tecnología, no dejes que las pantallas te aíslen. Dedica tiempo a la interacción real y al contacto físico con el mundo. Cuida tu salud emocional, no reprimas tus emociones. Habla sobre lo que sientes, ya sea con un amigo, un familiar o incluso un profesional. Tu bienestar emocional es esencial para tu salud física. La vejez no tiene que ser un proceso de pérdida. Al contrario, puede ser una etapa llena de crecimiento, conexión y plenitud. Todo depende de los pequeños cambios que decidas hacer hoy. Si este vídeo te ha hecho reflexionar sobre tu vida o la de alguien cercano, quiero pedirte que comentes abajo. ¿Te has reconocido en alguna de las situaciones que hemos hablado? ¿Qué cambios estás dispuesto a hacer a partir de hoy? Comparte tus pensamientos con nosotros. Y si crees que este vídeo puede ayudar a alguien más, no dudes en compartirlo. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para más contenido que te ayude a vivir una vida plena, sin importar la edad. Estamos aquí para acompañarte en cada paso de este camino. Gracias por haberme acompañado hoy. Recuerda, la vida no se apaga de golpe, se apaga en pequeños gestos, pero también se enciende con pequeños cambios. Sigamos juntos este camino hacia una vida más llena y luminosa. Hasta la próxima.